Esteban, pero vamos a empezar a hablar de economía y de política. Este fin de semana se conoció finalmente, se cerraron las listas. Ya están todos los candidatos, hay alguna novedad que puede haber todavía en último momento, alguna cuestión de juntas electorales que puede moverse algún candidato, pero ya están cerradas las listas. Y claro, va a empezar a discutirse la cuestión económica seguramente en las elecciones. ¿Cómo cuánto la economía va a tallar en estas elecciones? La baja de la inflación va a permitirle un crédito al gobierno, un voto, aunque sea regañadiente de una gente que tal vez le fue mal, pero va a volver a apoyar al gobierno en estas elecciones. ¿O va a haber un voto bronca? ¿Y en quién se va a canalizar el voto bronca? ¿En Cristina, en Massa, en Randazzo? Bueno, Enrique, ¿qué dato tiene para hoy? Mirá, Rolando, acá está el problema, ¿no? Vos lo decías recién, acá tenés la inflación. Pero, ¿sabés que sabemos todos que la inflación es un problema? Pero más problema es que tu salario no aumente acompañando a la inflación. Y eso genera que no te alcance, que caiga el consumo y que caiga la actividad económica. Ahora, sí, pero el gobierno se jacta de que ya la inflación ahora sí va a bajar. Claro, pero... Ya lo dijo varias veces, pero ahora sí. Seguramente va a ser un tema de debate, pero todos los trabajadores en aumento de salarios estuvieron por debajo de la inflación. Y sabés que el gobierno en estos días muestra claramente que busca la solución, pero la solución la buscan los sectores concentrados, los empresarios que hicieron esto. ¿Qué pasó? Si no podés bajar los precios, ¿qué haces, Rolo? Bajás el envase. Mira, ahora tenés leche de medio litro. Tenés 33 pesos la de cartón, la de medio litro vale 20 pesos. Dos vasos. Tenés dos vasos dulce de leche de 400 gramos, 37 pesos, no sé cuánto valía la de 500. Del litro a 900 mililitros de aceite, 27 pesos. Y acá tenés también... Esperemos que el INDEC tenga el buen gusto de medirlo eso, ¿no? ¿Sabés por qué te digo? ¿Sabés, Rolo, cuál es el principal problema? Que los alimentos siguen aumentando y seguramente la gente sabe muy bien, cuando va al supermercado, los alimentos no se desaceleraron en el aumento de precios. Y te lo muestro en los últimos 2 meses. Mirá, alimentos en abril aumentaron 2,2% cuando la inflación fue del 2,6%. Ahora, en mayo aumentaron 1,2% y la inflación fue del 1,3%. Claro, la gente vos le preguntás, dice, no, los alimentos siguen aumentando. Ahora, vos decís esto, ¿hay sanciones por esto? A las cadenas, a los sectores concentrados, ¿le ponen alguna sanción? Hace poquito hablamos, 18 millones de pesos. La otra pero imagen es que no está rápida el ADN de este gobierno, pone sanciones a las empresas. Mirá, sanciones de 18 millones de pesos, ¿por qué? Incumplimiento de precios cuidados. Después, mal funcionamiento, esto más viejo, de las balanzas. Y después, incumplimiento en exhibición, que tiene que ver con lo que te mostré recién. Ahora, mirá, 18 millones de pesos, Rolo, es para morirse de la risa. 18 millones de pesos es este puntito en todo lo que facturaron lo que va el año las grandes cadenas. 90.000 millones de pesos. Prácticamente hablamos de alimentos, hablamos de inflación y se nos caen de la risa en la cara, Rolón. No se despeinan por las sanciones. Pero aquí lo tengo a Sergio Doval, que es encuestador. ¿Cómo puede pegar el tema de la inflación en la campaña electoral? Buenas noches. Hola, Rolando. En principio, claramente va a ser una elección dominada por la economía. De hecho, está en los tópicos de mayor preocupación de la gente, por sobre la inseguridad hoy. ¿Por sobre la corrupción? Por sobre la corrupción. Lo que pasa es que la corrupción está, desde un punto de vista, desde un lado de la sociedad como un tema candente y que está asociado a la herencia. Y ese es el lugar donde el gobierno más le conviene y la verdad que el escenario que le acaba de brindar Cristina una vez más es inmejorable, porque vamos a tener el peronismo dividido en 3 partes y hoy la temática puntual, de hecho hoy publicó el INDEC algunos números y el salario respecto a la inflación perdió entre un 3 y un 5%, depende si uno ve el índice del Congreso o el índice que el INDEC empezó a publicar en mayo. La verdad es que en las encuestas casi el 60% nos dice que la plata no le alcanza. La verdad es que eso también está... 60-40, o sea que el 40 la gente que puede... Sí, igual hay que ver... El 40 de los integrados. Va a haber el techo del PRO va a estar en un 35, en Provincia de Buenos Aires, claramente, en Ciudad de Buenos Aires es otra cosa. Y yo creo que hoy, como está dividido, tienen ese núcleo duro de un 30%, pero la situación en la primera y tercera sección... ¿Y si baja la inflación? Lo que pasa es que también ahí puede bajar la inflación, pero el salario real no se va a recomponer porque no van a reabrir paritarias, con lo cual la verdad es que la problemática diaria de la gente va a continuar. Fernando Bogados es de Cambiemos, director del Instituto Nacional de Capacitación Política. ¿La inflación en qué medida va a mantenerse como tema de campaña? ¿Servirá para darle un crédito al gobierno? A ver, yo no tengo hoy datos para decir es la inflación, es la inseguridad.
Yo lo que puedo decir que está, y tampoco voy a decir que estamos viviendo una panacea de una situación espectacular, se está en una situación difícil, pero yo creo que la gente hoy tiene todavía depositada gran parte de su confianza en lo que pueda este gobierno. Este gobierno que hoy veíamos por ahí el informe que por ahí de manera pintoresca se lo daba al tema de la incautación de drogas. O sea, nosotros venimos de un país del no control, venimos de un país del vale todo, venimos de un país donde las rutas de esta Argentina eran intransitables. Hoy es un país que en alguna medida está mejorando. O sea, recién hablábamos del tema de la inseguridad y los comisarios de la provincia de Buenos Aires. Es una gestión que tanto en la provincia de Buenos Aires como en el orden nacional está metiendo el bisturí de intentar solucionar las cosas. Estamos todos coincidimos que la inflación... Si uno analiza y uno hoy tiene... La economía es la madre de toda la batalla, ¿no? Pero uno hoy hace cualquier análisis de opinión respecto de lo que opina la gente. Tenemos altos índices de aceptación por parte de la ciudadanía. De hecho, nos ubican en el tope de las encuestas. Y bueno, en alguna medida tampoco es porque uno tenga que ser marketinero y manejarse en ese sentido, pero lo cierto es que hoy tenemos un respaldo muy importante de parte de la ciudadanía en cuanto a lo que nos va a deparar el futuro en la próxima contienda electoral. Cristian Castillo, dirigente del PTS, ¿cómo va a influir la inflación en las elecciones? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? No, creo que bastante, y además los trascendidos de lo que va a dar junio es que ya va a estar entre el 1,7 y el 2 de vuelta. O sea que vos es decir, parece lo que que no bajó baja. mayo sube, es ya lo que están dejando trascender, que la medición de la primera quincena ya está dando 1,72. Y además, el gobierno... ¿Qué es la inflación promedio del kirchnerismo? Claro, estamos... Sin el dibujo del INDEC, Vamos segundo año... La inflación del kirchnerismo hay que calcular el doble del INDEC. Con 100.000 millones de deuda, con desempleo, Vamos con actividad. el segundo año consecutivo donde vamos a la caída del salario frente a la inflación. Tenemos entre el 8 y el 10, un poquito menos alguno, un poquito más otro del año pasado, y este año ya vamos a ir un 5 de lo que se están firmando las paritarias. Y además está el problema de los despidos. Hoy estuve en la planta de PepsiCo, donde los trabajadores están en permanencia, resguardando su puesto de trabajo. Sí, ahí te detengo y te digo una cuestión, que PepsiCo es una multinacional, que no es que le vaya mal. No, claro. Despide gente no sin crisis. No es una sin pyme, crisis, en forma absolutamente ilegal. Presentando una truchada... No, decisión empresaria. No es decisión empresaria, pero no puede hacer una planta declarar un lockout ofensivo, que es la figura legal en la que está incurriendo, que tiene planta en Mar del Plata. No es que cerró toda la actividad que tiene. Lo que está haciendo es cerrando la planta de tareas donde los trabajadores están ilegalmente suspendidos, presentando un trucho preventivo de crisis, porque no tiene crisis, no es que pierde los balances. Entonces, para pagar menos salario, tomar después trabajadores con menos, llevar la planta a Mar del Plata y deja 600 familias. Claro, dejan 600 familias en la calle. Bueno, entonces, ahora los trabajadores... ¿Y en Mar del Plata cuántas van a tomar? No se sabe, 100, 50. O sea, y están los trabajadores en permanencia defendiendo la puesta de trabajo. ¿Una robotización? No, nada de eso. Nada de eso. Menos. Pagar con menos salario porque toman trabajadores por agencia. Es decir, en este sentido, si uno analiza la legislación laboral en Argentina, están incurriendo en una práctica absolutamente ilegal, y por eso los abogados de los trabajadores han presentado. Y lo último que quiero decir, que acá se está resistiendo los despidos en muchos lugares, pese a lo que están haciendo los dirigentes sindicales burocráticos. Es una vergüenza que Daer nos haya llamado al paro para la defensa de los trabajadores de PepsiCo, que, insisto, es una de las plantas más importantes que había de la alimentación en la localidad de Florida. Cristian González de Alessandro, de Frente Renovador, especialista en Derecho Previsional. Ahí está. Me confundí con la E y la O. ¿En qué medida esto va a afectar a la tercera edad? Porque hay una inflación especial de la tercera edad. Y ya sabemos que hubo un voto muy fuerte de apoyo a Macri en los jubilados. Bueno, él está golpeándolos a cara a knockout. Te diría eso. Yo los recorro permanentemente cuando vamos a hacer charlas en Morón, donde soy oriundo, donde tengo el Instituto de Derechos de Personas Mayores, y ahí vamos y vemos notablemente el crecimiento de los comedores en los que los jubilados van a los comedores y a los centros de día para poder nutrirse, y que no les alcanza. 6.394 pesos que... A muchos de ellos están pagando la moratoria, la jubilación por ama de casa, la de sin aporte. Yo sé que vos me lo decís y yo todavía no te creo. ¿Así que la reparación histórica no se sintió? No se siente. A ver, el año pasado se perdió entre un 12 y un 15%, depende de la medidora que lo mires, del poder adquisitivo del jubilado. Y el jubilado recibió en concepto de reparación histórica 700 pesos promedio.
700 pesos promedio, de los cuales muchos, como dice el gobierno, pasaron a tener un haber y medio de 9.500 pesos y por el otro lado le quitaron los medicamentos de PAMI. Entonces, realmente lo que se está viendo, y te lo digo, Rolando, es cuestión de ir... Bueno, ustedes han hecho informes. Gente con hambre, gente que tiene celiaquía y que no puede comprar ni siquiera la comida especializada para esa enfermedad y que... sufre y que tiene dolores de panza. En el caso de las pensiones por discapacidad se notó el errorismo de Estado, porque ya hoy Gabriela Michetti salió a decir que fue un error lo que hicieron con las pensiones por discapacidad. Pero no solo lo están haciendo con las personas con discapacidad, están revisando, y lo dijimos de acá, están viniendo por la casa de bruja en lo que es las pensiones derivadas por fallecimiento. Se están revisando a troche y moche cantidad de pensiones y además ahora van por los estudiantes. Este tipo de error... Está mal que se revisen. Había mucha marcha, o sea, acá no hay que sacarle a nadie. Porque eso genera inseguridad jurídica. En un país no se puede hacer un revisionismo. Innumerable cantidad de casos de irregulares. No se puede hacer un revisionismo. Usted, si ya tuvo un derecho acordado en tiempo y forma, y se supone que pasó las verificaciones oportunas... No, yo no o sea, creo que el Estado no puede seguir sosteniendo pensiones que estén dadas de manera irregular. Eso es evidente acá en la China. Si las pensiones fueron otorgadas de manera irregular en un Estado que fue y que otorgó un beneficio, no se puede hoy revisar en virtud de una presunción. Lo que tienen que hacer ustedes, en todo caso, no es invertir la carga de la prueba, no se le puede endilgar a la persona que vaya a aprobar su no pobreza o su beneficio que está bien acordado. ¿Saben lo que tienen que hacer ustedes? Hubo casos irregulares, rayando con el ilícito en el otorgamiento de muchas pensiones por discapacidad. Dígame un caso. Dígamelo, dígamelo, a ver, dígamelo. A ver, si la ANSES misma por eso se incurrió en ese detalle, que haya habido una mala comunicación. ¿Y por qué retrocedió? Que después hubo una mala comunicación por la aplicación de ese decreto es otra cosa, pero la revisión de casos de pensiones dadas con irregularidad hay que hacerlo. Está bien, pero así por lo menos las irregularidades se cuentan de a uno, no se cuentan al voleo. A ver, ustedes no pueden invertir la carga de la prueba. Creo que la medida, como fue comunicada y de la manera que se implementó en primera instancia, no fue la correcta. Eso no hay ninguna duda. Espere, el debate ese de la discapacidad fue de la semana pasada. No, este tipo de error, espera, ahora volvemos. ¿Este tipo de error impacta en las encuestas? Directamente. En realidad, cuando... ¿Y por eso retroceden, decís vos? Esa toma de decisiones, no estoy en la mesa, chico, como para decírtelo, pero claramente tardan... Podés ir y de espía. Y podría hacerlo, tampoco lo diría igual. Me llamaría al secreto profesional. Fuera de cámara te lo diría igual. Pero la verdad es que llama la atención que en estos casos, en principio, recordemos lo que fue el salvataje que la sociedad le dio en el 1A y lo que estaba pasando antes, la toma de decisiones iniciada en el correo. El correo fue la primera de esta. Pasan unos días... El 2x1. Retroceden, exactamente. Yo lo que quiero decir en este caso son un par de datos que nos pueden dar un poco el claroscuro, que no es ni blanco ni negro respecto a lo que opina la sociedad. En principio, respecto al optimismo de la gente, nosotros estamos detectando, extrañamente, y nos cuesta explicarlo, que volvieron a despegarse cuando le preguntamos a la gente si espera que en su futuro va a estar mejor, y empezaron a aparecer números de vuelta positivos que estaban en caída, y casi un 56, 60% de la gente empieza a pensar de vuelta que va a estar mejor. Es que siempre hay ganadores y perdedores. Definitivamente, lo que pasa es que el ganador sabe si gana, el perdedor sabe si pierde. El punto que hay un sector intermedio que inclina la balanza uno u otro lado. Exactamente, ese 40% que está hoy desmadrado, porque la verdad es que lo que terminó pasando, nadie esperaba hace un mes y medio lo que terminó pasando en la definición de la jugada del peronismo, pero la verdad es que este tipo de datos siempre impactan sobre la decisión en el corto plazo. Lo que pasa es que el gobierno definitivamente está teniendo una estrategia de todo esto pasa, y no estoy diciendo que esta es una estrategia de usted, por errores anteriores. Entonces, cuando tienen la posibilidad de cargar la culpa, pueden exculpar y salir de la discusión. Todavía tienen crédito para cargar la culpa. Tienen un crédito para una sociedad porque acá el detalle nada más, cerrando, que el voto que tiene el PRO está muy consolidado en los mayores de 55 años y a pesar de todo lo que podemos pensar, los jóvenes no están, porque la estrategia en redes sociales, etcétera, los jóvenes no son los que apoyan al PRO, pero en este definitivo sigue manteniéndose... Pero entonces es un error porque están atacando su propio núcleo de votantes. Pero yo lo que le digo es, vamos a las pensiones derivadas, las que otorga la ANSES, según lo que dijo el propio Basavilbaso, fueron 37.000
200 y pico de pensiones que fueron citadas a presentar prueba. Y se presentaron 5.700. De esas 5.700, ninguna fue suspendida. O sea que están generando un embrollo, un quilombo, perdón, con la gente, porque así me gusta en castellano. La joroba no le va a salir barata al jubilado, porque muchos no se pueden movilizar para ir a buscar un certificado de además defunción, no entienden, una no partida. tienen un gestor. ¿Saben cuánto sale una gestoría para las que nos dedicamos los abogados que contratamos? Para pedir un acta de matrimonio, para pedirla, si se casaron en Jujuy, 800 mangos. Una partida de defunción, un acta de defunción en la provincia de Buenos Aires, 420 pesos. Entonces, al jubilado esa joda del ANSES, le va a salir más de 1.000 pesos. Sí, Lo que hay que tener en cuenta es quién le votó las leyes a Macri para que avance. Pues la reparación jubilatoria, Macri no tiene la mayoría y se la votaron en diputados, Frente Renovador, Bloque Justicialista, y en el Senado la mayoría del Frente para la Victoria. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay votantes de Macri que lo hicieron con la nariz tapada en contra del otro gobierno que están totalmente desilusionados, que tienen un fuerte descontento. Les prometieron pobreza cero, 1,5 millones de nuevos pobres. Le prometieron que iban a terminar con la corrupción. Panama Papers, Correo, Avianca, sigamos, más de 80 funcionarios, más de 80 con casos de el mal llamado conflicto de intereses, ¿no? Que es estar de los dos lados del mostrador. La forma que tiene la corrupción en el gobierno actual. Y la única fuerza política que no le ha votado ninguna ley a Macri y que está consecuentemente al lado de los trabajadores del Frente de Izquierda, y creo que vamos a dar una sorpresa en esta elección. Juan. Rolando, mirá que tengo acá, a ver si me sale bien Rondamón. ¿Por qué? Porque no pagaba, Rolo. ¿Y por qué hablo de que no pagaba? En estos días se conoció el Global 2117, un bono a 100 años. Argentina fue el país emergente que más deuda tomó. Y cuando vos tomás deuda, Rolo, viene el pago de intereses, pago de capital. Por eso te puse Rondamón, Rondamón. Claro, la deuda se traduce. No solamente la va a tener que pagar las gestiones que vengan, sino que los intereses se empiezan a sentir en el déficit fiscal. Mirá, en el mes de mayo los intereses de deuda aumentaron un 40% con respecto al 2016. ¿Y quién paga las consecuencias? Además, los jubilados. Mirá Progresar. Progresar 2015, 16 y 17. Mirá la caída de este plan que no se actualizó, de 720 pesos. Cuando se inauguró por allá por el año 2014, pasó a 900 pesos. Mirá cómo cayó. Y son menos chicos que van a estudiar. Sí, se van por eso, ¿eh? Ahora van por eso. En la provincia de Misiones se suspendieron 15.422 chicos que estaban cobrando 700 pesos. ¿Las computadoras se siguen entregando? No, ya no se entrega nada. Nada. Lo que están entregando en la ciudad de Buenos Aires para los jubilados con un haber mínimo son unas famosas tablets o sea, que nada, que no digamos las cosas como son. Se siguen entregando las computadoras, ¿no? O sea, tampoco... O sea, vamos a volver porque si no... ¿Las computadoras se siguen entregando? Por supuesto que sí. Y lo que hablaba recién, el tema de conectar igualdad. Sí, conectar igualdad. Y lo que hablaba recién del tema de las pensiones por discapacidad, se restablecieron todas y se va a ir por el caso por caso. No, señor. Sí, no porque se está la... De 70.000 que... Está la decisión de pagar todas. Que suspendieron. Solamente se restablecieron 25.000. Son si pasa, ya sabemos cómo es el método del gobierno. Cierre, ¿qué? No, decía que, o sea, estamos diciendo cualquier cosa, con el tema de las computadoras están y el tema de las pensiones, que se van a reintegrar. Siempre se equivocan para el mismo lado. Siempre se equivocan metiendo los jubilados como mínimo. La mano en el bolsillo de los trabajadores. Así nos vamos, se nos fue en tercera posición. Buenas noches.